Maduro se gastó en diciembre la poca plata que tenía el régimen. El régimen de Maduro está exhausto. El esfuerzo del último trimestre de 2019 le está pasando factura ahora. Un esfuerzo en recursos para demostrar que había Navidad, que había retoños en la economía e inclusive una burbuja de consumo, pero las arcas están vacías. Y por supuesto, la inflación sigue, el éxodo sigue, la caída del PIB continúa, la devaluación no se detiene. El régimen de Nicolás Maduro comienza 2020 peor que como cerró 2019, agotado en lo económico, sin plata. Se lo aseguran a con Zapata fuentes militares, fuentes que se ubican en los organismos de inteligencia y en guarniciones de importancia. Lo que es una percepción fuera del entorno del poder se convierte en realidad a los ojos de la jerarquía militar que, sin embargo, le sigue siendo leal a Maduro. Los militares relatan cómo no bajan recursos para costear los gastos de la tropa, y tienen que recurrir a fórmulas propias para cubrir el presupuesto. Por ejemplo, cambiar mercancía de contrabando decomisada por alimentos, y se trata del estamento militar, el sector que se supone es prioridad para el régimen. Los militares cuentan que el poder central hizo un esfuerzo mayor en diciembre para cubrir la escasez de gasolina. Aseguran que hubo un momento en el cual quedaba combustible para 4 días. Esa fue la semana de las grandes colas en Caracas, hasta que llegaron los buques rusos cargados de gasolina de India. Dicen que el poder central hizo empeño especial en el problema de la gasolina porque es un aspecto sensible que, consideran en el Palacio de Miraflores, puede convertirse en un detonante social de envergadura. Cuando falla la gasolina, aumentan los niveles de preocupación del régimen. Pero las arcas terminaron de vaciarse así como se oye, y allá adentro, en los cuarteles, en los cuerpos de inteligencia, no dejan de preocuparse. ¿Cómo recomponer de manera inmediata el flujo de caja? Las más recientes encuestas revelan que la gente sigue pensando que la situación económica va a empeorar. Pero Maduro sigue repitiendo, lo ha repetido al final o al inicio de cada año, que este 2020 será el de la recuperación industrial, que se van a ascender los motores industriales y que cuenta con recursos para inyectarle al sector de la pequeña y mediana industria. Maduro habla de créditos con Petro, de sustituir importaciones. Ahora lo que viene es un modelo productivo de inversiones, ganancias compartidas y expansión económica. Eso dijo ayer. Por otro lado, la Venezuela rural se desmorona mientras Maduro apuntala la capital y su poder. Nicolás Maduro está canalizando recursos hacia Caracas mientras abandona a los venezolanos del interior, que a menudo carecen de electricidad, policía o moneda. Desde su palacio en Caracas, Nicolás Maduro proyecta una imagen de fuerza. Los habitantes tienen un suministro habitual de electricidad y gasolina. Las tiendas están repletas de productos importados, pero más allá de la ciudad, esa fachada de orden se disipa rápidamente para conservar la calidad de vida de sus principales respaldos, las élites política y militar del país. El gobierno de Maduro ha centrado los recursos menguantes del país en Caracas y ha abandonado grandes franjas de Venezuela. Venezuela está rota como Estado, como país, dijo Dimitris Pantoulas, un analista político en Caracas. Los pocos recursos disponibles se invierten en la capital para proteger la sede del poder, creando un mini-estado entre el colapso. En buena parte del país han quedado en el abandono funciones gubernamentales básicas, como la vigilancia policial, el mantenimiento de los caminos y carretera, la atención médica y los servicios públicos. La única evidencia restante del estado en Parmaná, un pueblo pesquero a orillas del río Orinoco, son los 3 maestros que siguen en la escuela, que carece de alimentos, libros e incluso de un marcador para el pizarrón. El sacerdote fue el primero en partir, a medida que se profundizó la crisis económica. Desertaron los trabajadores sociales, la policía, el médico comunitario y varios maestros de escuela. Según los habitantes del pueblo, cuando se vieron rebasados por el crimen, recurrieron a las guerrillas colombianas en busca de protección. Estamos olvidados, dijo Herminia Martínez, de 83 años, mientras trabajaba un descuidado campo de frijol. Aquí no hay gobierno.
Hace un año pareció que los críticos de Maduro podrían deponerlo. Juan Guaidó, un líder de la oposición, había presentado el mayor desafío al mandato de Maduro hasta la fecha al reclamar la presidencia y conseguir el respaldo de Estados Unidos y unos 60 países más. Ahora el mandato de Maduro parece no peligrar, en parte por lo bien que sus políticas han levantado Caracas. Sin embargo, la economía venezolana, que sufre de mala administración, menores exportaciones petroleras y de oro, y sanciones de Estados Unidos, está entrando en el séptimo año de una contracción. También han llevado a la fragmentación de Venezuela en economías localizadas, al tiempo que la inflación desbocada le robó casi todo el valor al bolívar. La moneda del país, los dólares, los euros, el oro y las monedas de 3 países vecinos comenzaron a circular en diferentes partes de Venezuela. El trueque prolifera. Cada lugar sobrevive a su manera, lo mejor que puede, dijo Armando Chacín, director de la Federación de Ganaderos de Venezuela. Fuera de Caracas, los ciudadanos de la que alguna vez fue la nación más rica de América Latina pueden estar relegados a sobrevivir en condiciones casi preindustriales. La mitad de los habitantes de las 7 ciudades más importantes de Venezuela está expuesta a apagones diarios y 3/4 partes se las arreglan sin un suministro confiable de agua, de acuerdo con un estudio realizado en septiembre por una organización sin fines de lucro venezolana. En Pármana, una inundación el año pasado deslavó el único camino que sale del pueblo, dejando al poblado sin entregas regulares de alimentos, combustible para la central eléctrica y nafta para sobrevivir. Los 450 residentes que quedan han recurrido a desmontar los campos con machetes, remar sus botes, pesqueros y usar como moneda los frijoles que cultivan. Después de décadas de un gasto petrolero fastuoso, el gobierno venezolano se está quedando sin dinero. El Producto Interno Bruto del país se ha contraído un 73% desde que Maduro asumió la presidencia en 2013. El descenso de Pármana a la subsistencia sin ley es una caída pronunciada de sus días de gloria, cuando exportaba arroz, frijoles y algodón. Pese al colapso del pueblo, la mayoría aquí prefiere permanecer en su tierra, donde pueden sembrar algo de comida, en lugar de arriesgarse al hambre en otra parte. Sales y el hambre te mata, dijo Incelina Coro, una mujer de 29 años y madre de 4 hijos. Al menos aquí vas al río y consigues un pescado. Maduro dice: quiero un acuerdo con la oposición venezolana para renovar el CNE. Lo único que puede celebrar la oposición extremista es la corrupción y que se han enriquecido todos sus jefes a costa de Venezuela. Lo único que pueden mostrar al mundo son sus peleas, sus divisiones, su falta de liderazgo, aseveró el jefe de Estado, Nicolás Maduro. En la conmemoración de los 62 años del levantamiento popular del 23 de enero de 1958 contra la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, Nicolás Maduro instó al oficialismo a mantener la unión cívico-militar para las próximas batallas que están por venir. Desde el balcón del pueblo, en el Palacio de Miraflores, y al recibir la marcha del oficialismo, Nicolás Maduro rechazó el viaje del presidente de la Asamblea Nacional y líder de la oposición, Juan Guaidó, a Europa, y su participación en el Foro Económico Mundial en Davos. Al cumplirse un año que el líder de la oposición se proclamó presidente interino, Maduro calificó el acto como la más grande payasada de la historia de Venezuela. Lo único que puede celebrar la oposición extremista es la corrupción y que se han enriquecido todos sus jefes a costa de Venezuela. Lo único que pueden mostrar al mundo son sus peleas, sus divisiones, su falta de liderazgo. Su líder es un bobolongo, Guaidó. A él nadie lo eligió, es un corrupto, aseveró Nicolás Maduro. Yo aspiro que la justicia de Venezuela esté haciendo seguimiento de todos los llamados de intervención militar y sanciones para que se tomen las decisiones que hay que tomar para hacer justicia. Aspiró como jefe de Estado que así sea, exhortó Nicolás Maduro. Nicolás Maduro señaló que lo único que le ha traído la oposición al pueblo de Venezuela es amenaza a la paz, a la soberanía, sanciones criminales contra la salud del pueblo, contra la economía del pueblo. Maduro insistió en que le hemos dado una lección al imperialismo norteamericano de que aquí hay un pueblo único dispuesto a ser patria. El jefe del Estado ratificó que este 2020 se realizarán elecciones parlamentarias en el país. Quiere un acuerdo con la oposición venezolana para renovar al CNE, Consejo Nacional Electoral.
Llueve, truene o relampaguee, este año en Venezuela se harán elecciones de la Asamblea Nacional para renovarla y que esté al servicio del pueblo, insistió.